y amén. Dios les bendiga, amados. Se ven preciosos en este día. Amén. Amén. No hay cosa más linda que partir así, ¿no? Animando también el corazón. Pero qué tremendo como lo que más anima el corazón es la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque esta belleza nuestra también cambia, ¿no? Porque a veces en la mañana no estamos tan bellos, ¿cierto? Pero qué lindo es ver que Cristo nos ve de una manera tan especial por medio de los ojos de la gracia, por medio de los ojos del Evangelio. Cómo Dios puede mirar a hombres pecadores, mujeres pecadoras por medio de Cristo, y la santidad y la hermosura de la santidad de Dios puede tener esos destellos en nuestra vida poco a poco. Yo creo que esos destellos de gracia, esos destellos de la santidad de Cristo en su iglesia es algo que los creyentes debemos anhelar cada día más. Vernos como Cristo, vernos como el Señor. Y eso no es solamente palabras de buenas intenciones, sino que es el planteamiento de Dios, es la meta de Dios. Así que no olvide que la meta del Señor es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y no solo teórico, no solo conceptual, sino real, que Cristo sea visto en este mundo por medio de su iglesia. Así que con eso en mente, con eso en el corazón, vamos a ir a la palabra, y quiero invitarle por favor que me acompañe a Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. 6 al 11. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así la Escritura, capítulo 2, versos 6 al 11, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Este es un texto precioso en la cristología, en la doctrina de Cristo, en la comprensión de quién es Cristo. Esto es uno de los íconos más notorios en las Escrituras que hablan del Señor. Y Pablo usa este texto de una manera tan hermosa y explica tan bien la humillación y la exaltación de Cristo, que sin duda se han escrito volúmenes importantes de comentarios bíblicos referentes a estos tan poquitos versículos, porque están mostrando en una manera tan sintética pero tan profunda al mismo tiempo la grandeza de Cristo, la hermosura de Cristo y también la humildad de Cristo de una manera que debiera impactar el corazón de su iglesia siempre. Pero quiero como introducción decir que cuando Pablo habla en estos textos de Cristo, de su humillación y de su exaltación, no lo está haciendo de una manera de defender doctrinas. En este contexto de la carta de Filipenses, él no está tratando de tratar de sacar a la iglesia de un error teológico. Pablo está usando esta explicación a la iglesia de una manera práctica. Está tratando de poner en el corazón de la iglesia el cómo los problemas de la vida, las relaciones interpersonales, los problemas entre los hermanos, los problemas incluso podríamos aplicarlo, los problemas en los matrimonios, los problemas con hermanos en Cristo, cuando hay diferencia y tenemos problemas, cómo mirar a Jesús es el camino que la iglesia debe tener en su corazón para resolver todas esas problemáticas. Aquí no está mirando a Cristo y levantando a Cristo contra algún error teológico que está desviando a la iglesia hacia un culto pagano. Él está poniendo esto en el texto ahí, poniéndolo en el centro de atención de la iglesia, para que la iglesia mire cuán importante es entender la humillación y la exaltación de Cristo para poder ordenar y sanar las relaciones entre las personas. Por eso, una vez más, Pablo nos sorprende cuando nos está mostrando que la teología debe ser vivida. Nos sirve de mucho ser ratones de biblioteca y saber volúmenes de texto, ir al seminario, magíster, doctorado y tener mucha información en la cabeza respecto del griego, del hebreo y hacer muchos estudios muy contundentes si no lo estoy viviendo.
La vida cristiana es una vida que debe ser vivida, debe ser experimentada a la luz del Evangelio. Y por eso cuando Pablo está hablando aquí de la exaltación y la humillación, lo estaba haciendo para enseñarle a la iglesia que hay una manera de enfrentar la vida en relación con otros, particularmente en la vida de la iglesia, porque Filipenses, a pesar de ser una iglesia hermosa, una iglesia misionera, la primera iglesia plantada en Europa, y usted recordará en los primeros sermones cómo el Espíritu Santo movió a Pablo que quería ir a Asia, y 2 veces el Espíritu Santo agarra a Pablo y le dice: no, mijito, Asia, Macedonia, son las maletas, a plantar la primera iglesia en Europa, una iglesia que estaba en el corazón de Pablo, una iglesia que amó a Pablo y que Pablo amó mucho, una iglesia que él sin duda quería y tenía en su corazón, y veía cómo esta iglesia le respondía, le sustentaba incluso económicamente a Pablo, mandándole ofrendas. Era una iglesia muy querida. Pablo llegó a decir en Filipenses que son corona mía, gloria y corona mía. Era una iglesia que Pablo tenía muy en su corazón. Pero a pesar de eso y de ser una iglesia que tenía muchos atributos, era una iglesia como todas, que tenía algunos problemas, ¿no? Y cuando miro Filipenses y miro nuestra propia iglesia, claro, tenemos muchas cosas lindas como iglesia, pero también a veces hay problemas, también a veces hay diferencias. Y es importante entender entonces cómo Pablo nos está dando un mensaje, y esto a modo de introducción, cómo tenemos que conectar siempre, hermanos, la doctrina con la vida, la teología, la correcta aprendizaje teológico con la correcta práctica, ¿no? La ortodoxia con la ortopraxis, ¿no? La práctica de la vida cristiana. Entonces Pablo siempre une la teología con la acción. Para él, todo sistema de pensamiento debe necesariamente convertirse en un camino de vida. Así es como Pablo mira. Su detallada y rica teología persigue firmemente, hermanos, persuadir e impulsar a los filipenses a vivir una vida libre de desunión, libre de desarmonía, libre de ambiciones personales. Por eso cuando le pones el cuadro de Filipenses, ahí a los filipenses de Cristo, les está diciendo: miren cómo Cristo vivió, miren cómo Él es, siendo Dios. Y cómo él resume que los problemas de las personas interpersonales en matrimonios tienen mucho que ver con este sentido de comprensión de uno mismo y de lo que es la vida, lo que es el propósito de Dios. Pero también, además de mostrar la humillación y la exaltación, él quiere mostrar detalles de la vida de Cristo. Él corrige los problemas internos de la iglesia de Filipenses, ofreciendo no solo conceptos doctrinales, sino también mostrando el ejemplo de vida. Porque a veces los creyentes con conceptos a veces no es fácil aterrizarlos, ¿no? Pero cuando alguien nos muestra de manera práctica cómo se hacen las cosas, a algunos de nosotros nos ayuda mucho mejor. Por eso el elevado concepto teológico, a veces en los púlpitos no es muy bueno predicarlos, porque no todos logran comprender los conceptos profundos, sino que a veces necesitamos ejemplos diarios de cómo se hace, hermanos. Y Pablo les está explicando que el mejor remedio para curar los males de la iglesia, para curar los males de conflictos interpersonales, es mirar a Cristo, es mirar a Jesús, es mirarlo a Él. Porque la iglesia no solamente estaba siendo atacada por enemigos externos, por presiones externas que estaban presionando a la iglesia, sino también por estos profundos internos. Hermanos, entonces, si la iglesia de Cristo en el mundo, si cualquier iglesia local tiene hoy divisiones, si dentro de la propia iglesia hay peleas, si hay acepción de personas, ¿qué hay que hacer? Mirar a Cristo, mirar a Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la iglesia en estos cortos pero profundos versículos. Entonces, no solamente tenemos que entender la redención, lo importante de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando Cristo es puesto como ejemplo, nosotros no vamos a hacer todo lo que Él hizo. Nosotros no vamos a morir vicariamente. O sea, nosotros no vamos a morir para que otros sean salvos. No nos está mandando a hacer eso el Señor, ¿no? Pero sin embargo, nos está diciendo que este ejemplo de humillación, de humildad profunda en vida, de vida, debe ser un camino que nosotros tenemos que seguir. Y cuando miramos a Cristo, vamos a ver cómo el Evangelio, la palabra de Dios, el ejemplo de la vida de Jesús, impacta también nuestros corazones. El Señor dijo, hermanos, que aprendiéramos de Él.
Él dijo, en Mateo está expresado, ¿no? En Mateo 11:29, llevad mi yugo, ¿cierto? Lleven ese yugo sobre ahí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué le pasa al manso y humilde de corazón? Dice el Señor, haya descanso para su alma. El Señor dice, aprende. ¿Quieres vivir una buena vida al interior de tu iglesia? ¿Quieres vivir una buena vida al interior de tu matrimonio? Aprende de mí, dice el Señor. No te quedes así solamente con los conceptos aquí y que pasaste todos los discipulados. Aprende, mira cómo se hace en lo didáctico, en el día a día. Si tienes un problema, ¿qué pasos tienes que dar? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor mostró con su propia vida lo que esto significa. El Señor amó a sus enemigos, pero también el Señor se humilló siendo Dios frente a sus discípulos. En Juan 13 muestra cómo Él tomó un librillo, siendo el Señor, siendo el Rey del universo, siendo el creador de todas las cosas, teniendo todo el derecho de exigir. Él se humilló, Él tomó un librillo, tomó agua, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. O sea, ¿cuánto tenemos que aprender de Cristo? No solamente entender los conceptos teológicos, sino que vivir como Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él dijo en el verso 14, Juan 13, pues si yo el Señor y el Maestro, Él dice, si yo soy el Señor del cielo, si yo soy el Maestro de todos ustedes, hagan como yo, dice el Señor. Aprendan de mí lavando los pies, porque el siervo no es mayor que su Señor, dice Cristo. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? El mismo Señor, un poco más adelante en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor estaba dando a entender lo que significa vivir este mundo. Vivir este mundo significa vivir en humildad, significa vivir en mansedumbre, significa humillarnos. Nosotros fuimos llamados a eso, fuimos rescatados para una vida humilde. No fuimos rescatados para ser, hermanos, personas tan autoritarias sobre este mundo, personas tan arrogantes sobre este mundo. Eso hay de sobra en este mundo. Usted y yo no tenemos que aportar a esas cifras. Tenemos que aportar a una de las cosas que está en extinción en este mundo, que se llama humildad. Amén. Entonces, el llamado de Cristo es vivir como Él. Jesús dijo, el que dice que permanece en Él, ¿cierto? La palabra dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Por eso Pablo nos está diciendo que para entender la problemática humana tenemos que saber la teología, tenemos que conocer profundamente el texto, pero además de conocer profundamente el texto, tenemos que tenerlo en el corazón y vivirlo, ser humildes. Y por eso este desarrollo de la enseñanza de hoy lo voy a hacer en 2 puntos. Primero vamos a hablar de la humillación, vamos a ver cómo Pablo está poniendo 2 fotos, para que ellos entiendan cómo se resuelven los problemas interpersonales en la iglesia. O lo puedes aplicar con tu familia, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa. Porque a veces en los matrimonios hay problemas, ¿cierto? Y los que se van a casar los van a tener. Prepárense. Este sermón grábelo, anótelo. Porque va a necesitar la humillación y la exaltación para sus problemas matrimoniales. Amén. Amén, amén. Así, si usted se graba bien este sermón de hoy, voy a tener menos pega yo en consejería. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, vamos a ver 2 fotografías hoy día. Vamos a ver la humillación y vamos a ver la exaltación de Cristo. Necesitamos mirar eso. Necesitamos ver a Cristo y entender no solamente lo que significa teológicamente y las profundidades de la riqueza de esos conceptos, sino cómo eso se lleva a la vida, cómo se vive y cómo se vive la exaltación de Cristo también en el corazón de los creyentes. Entonces, el verso 6, como primer punto de la humillación, vamos a ver varios detalles en la humillación. El primero de esto es que Cristo, siendo el Señor, Él voluntariamente renunció a sus derechos. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, la encarnación de Cristo es uno de los misterios más grandes que tiene la Biblia.
cómo Dios se encarnó, cómo vivió ahí en el cuerpo de un ser humano, siendo el Dios de los cielos. Hermanos, Jesucristo siempre ha sido Dios. Siempre Él no dejó de ser Dios. Ese es uno de los misterios más tremendos. Incluso algunos hablan de paradoja. Él es Dios eterno, consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Él siempre ha sido revestido de gloria, hermanos. Eso es claro en las Escrituras. Él es el creador, Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, como dice Colosenses. Y Él siempre incluso ha sido adorado por los ángeles. Jesús encarnado nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, pero al mismo tiempo fue 100% hombre. Y eso es uno de los misterios más grandes. La expresión siendo en forma de Dios en el verso 6 es una palabra que dice que se llama hiparchón, una palabra complicada en el griego, y describe que es esencial, algo que no puede ser cambiado, hermano, algo esencial que no muta. Cristo al encarnarse no cambió, Él no mutó. Como algunas doctrinas hablan de modalismo, ¿no? Que el Padre mudó en una forma nueva. Este Dios que fue mudando en la historia era Padre, después fue Hijo y ahora ese mismo es Espíritu Santo. Son unitarios. Eso no es lo que la Biblia enseña, las propias palabras lo describen así. Y por eso describe estas características innatas e inmutables de Cristo. Y Pablo está hablando y usa una palabra muy importante que es la palabra morfé, la palabra de donde viene esta idea de forma, que nosotros a veces creemos que morfé puede variar. Miren, para explicarlo lo voy a explicar con el ejemplo del ser humano. El ser humano tiene una forma, y esa forma la tienen cuando son bebés, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son adultos y cuando son viejos. La misma forma de ser humano no cambia su esencia. Sin embargo, también hay otra palabra en la Escritura que también habla de forma, que es la palabra esquema. La palabra esquema habla de esta variación externa, porque si hay variación externa entre un bebé, un niño, un adolescente, cambian de forma esquemática, externa, pero la esencia sigue siendo la misma. La palabra que usa aquí para hablar de Cristo es la palabra morfe, que no varía en su esencia, sigue siendo Dios hoy en cuerpo de hombre. No tenía diferencias en esencia con el Padre, sigue siendo Dios. Y eso es importantísimo para la doctrina cristiana y usted debe abrazarlo, creerlo, porque la Biblia así lo dice. Jesús siempre fue Dios, Él siempre poseyó la gloria y la alabanza. Entonces cuando Él viene a este mundo, Él decide no aferrarse a eso. Cuando el texto dice no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, no consideró el ser igual a Dios como algo a que abrazar y no soltar. Él decidió, a pesar de ser Dios, de tener todas las características divinas, Él quiso hacer lo siguiente, Él quiso vaciarse, se usa la palabra vaciarse, para despojarse de la gloria que tenía como Dios. Recuerde que como Juan dice, Padre, cuando él oró la oración sacerdotal, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ese Cristo que fue preexistente con el Padre, que vivía en la gloria y la majestad, Él soltó esa gloria y se encarnó sin dejar de ser Dios, pero perdió su gloria. Él se humilló, Él se vació, se rebajó a condición de hombre, pero sigue siendo Dios. Eso es importante tenerlo abrazado en el corazón. Él anduvo aquí en este mundo, ungido por el Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos, y con poder anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, él necesitó depender del Padre y del Espíritu, porque él decidió vaciarse de la gloria, suspender los atributos divinos y esperar la unción, la gracia que venía de Dios para ejercer su ministerio, porque él quería representar a la humanidad como hombre. No podía jugar chueco. Él tenía que hacer una jugada justa. Él, sin dejar de ser Dios, se rebajó en su gloria. Cuando vemos la Escritura, esto es tan tremendo, porque Él, siendo Dios, decidió hacerlo así. Decidió rebajarse. Lucifer es todo lo contrario.
Lucifer, él se proponía algo y quería hacerlo. Cuando la Escritura habla en Ezequiel de cómo él se movía, él quiso algo, quiso estar en la gloria, quiso ser como Dios y lo tomó, trató de tomarlo. Sin embargo, Jesús, teniendo esa gloria, él decidió humillarse. Jesús vino a este mundo siendo Dios para decir: no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y eso es tan importante para nosotros hoy. La vida del creyente es una vida de negación, una vida de renunciar a uno mismo para abrazar la verdad de Dios, para vivir la verdad de la palabra de Dios. Adán, cuando vemos el ejemplo en Génesis, Adán pensó únicamente en sí mismo cuando él decidió. Jesús, cuando estuvo en este mundo, pensó en los demás. O sea, esas son ideas importantes que tenemos que tener en nuestra mente y nuestro corazón. La vida de Adán fue una vida al final que terminó haciendo su voluntad porque terminó pensando en él. Sin embargo, Jesús, el postrer Adán, no fue alguien que vivió pensando en él, fue alguien que vivió pensando en los demás. Esos son nuestros ejemplos. Cuando luchamos por circunstancias, cuando a veces tenemos dificultades en la iglesia, cuando a veces tenemos dificultades en nuestros hogares, con nuestros esposos, esposas, fíjense usted cómo estamos en esos momentos en una lucha por hacer nuestra voluntad. Mas Jesús nos muestra el ejemplo a seguir, no nuestra voluntad. Es rendirnos a la voluntad de Dios, pero no teórica, sino vivencias reales. Ese texto, el verso 6, ahí cuando habla de que no estimó el ser igual a Dios, este segundo punto es de vaciarse, o sea, de despojarse, como lo decía recién. Es como renunciar a estas capacidades sin perderlas. Es como suspenderlas de alguna manera, ¿no? Jesús dijo en Juan 17:5 que Él quería después, cuando volviera a la eternidad, ¿cierto?, a la presencia, a salir de esta naturaleza pecaminosa y tener un nuevo cuerpo, Él quería recuperar esa gloria. Él tuvo claramente este proceso de humillación por algo. Él no lo hizo simplemente porque Él tuvo ganas, ¿cierto?, de salvar a los pecadores, sino que también Él quería agradar al Padre, hermanos. Él quería agradar al Padre. Juan 13:14 dice: pues si yo, el Maestro, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también entonces debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esa humillación voluntaria es un ejemplo para nuestra vida como iglesia. Es un ejemplo al interior de la familia. Es una humillación voluntaria. Es una humillación decidida, proactiva. No es una humillación solamente que decide hacerlo cuando alguien nos ofende. Claro, porque ahí somos probados, ¿no? Cuando alguien nos ofende, y bajar la cabeza cuando alguien nos ofende cuesta, ¿no? Jesús no solamente bajó la cabeza cuando era ofendido, sino que Él proactivamente se humilló. Él decidió vaciarse, Él vivió humildemente, proactivamente, no solo reactivamente. Y eso es muy importante como aprendizaje. Él renunció, hermanos, a una relación que le era tan favorable. Mientras Él permanecía allá en los cielos, en la gloria eterna, en el pasado, hermanos, Él no tenía ninguna carga ni ninguna culpa por cumplimiento de leyes. Él no estaba sometido a leyes. Hermanos, fíjense, Él no tenía nada que decirle a nadie ni que cumplirle a nadie. Él estaba en la presencia de Dios, habitando con el Padre. Y qué tremendo, porque Él decidió venir a someterse a las leyes. Él decidió someterse. El que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. Se sometió al pecado. El que era bendito por los siglos de los siglos se hizo maldición por nosotros, dice la Biblia. Y él es el que llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. O sea, es una decisión voluntaria de perder esa relación favorable por una relación compleja, humana, que Él no necesariamente tenía que vivirla. Nosotros no tenemos opción, hermanos. No somos Dios. Nosotros estamos aquí, somos seres humanos, vivimos esta vida, mas el Señor no necesitaba venir. No necesitaba ser sometido a las leyes. No necesitaba ser sometido a esta vida. No necesitaba ser sometido a las limitaciones del cuerpo que tenemos. No necesitaba ser sometido a las presiones que hay en este mundo. Mas Él decidió hacerlo. Cuando pensamos en la humillación, a veces solamente pensamos en la cruz, pero bajar del cielo y ser un hombre
Ese es un salto de humillación tremenda en la vida de la segunda persona de la Trinidad. Otro punto respecto de las renuncias. Piense, no solamente renunció a la gloria, no solamente renunció a estar liberado de toda ley. Él renunció, hermano, a sus riquezas. Todo era de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y Él en ese instante de encarnación decidió renunciar a riquezas, hermanos. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. ¡Wow! Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, Él era rico, dueño de todo. Decidió vivir pobre, nació en un lugar pobre, en un pesebre pobre, en una familia pobre, en una ciudad pobre. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Quizás nosotros, o quizás algunos de nosotros, han vivido pobreza, pero no porque quisieron. Él quiso. Él quiso. Él quiso ser pobre. Él quiso nacer pobre. Él quiso vivir pobre, en una ciudad pobre, porque Él se vació. Él renunció. O sea, eso es un tremendo ejemplo para nosotros. ¿Se dan cuenta? La humillación de Cristo es tan grande, tan profunda, tiene tantas aristas, que por eso Pablo les está diciendo: fíjense, ustedes para resolver sus problemas, que se agarra el esposo con la esposa, se ponen a discutir por cosas en la casa, miren a Cristo. Miren a Jesús, que renunció, hermano, renunció, creció en una carpintería y murió en una cruz. Es tremendo, hermanos. Tan pobre era Cristo, tan pobre, tan pobre. Yo no sé si usted ha visto esto. Él era tan pobre que tuvieron que tomar prestado un lugar para que Él naciera. Era tan pobre que no tenía casa donde dormir. Era tan pobre que tenía que pedir prestado un barco para poder predicar. Era tan pobre que tenía que pedir prestado un animal para subirse y cabalgar, porque ni animales tenía. Era tan pobre que no tenía un lugar donde reunirse con su gente. Era tan pobre que incluso tuvieron que pedir prestado una tumba para enterrarlo. Entonces hay que reflexionar sobre lo que es la humillación de Cristo, ¿se da cuenta? Porque cuando miramos a Cristo, la mayoría de nuestros comportamientos parecen orgullosos frente a eso. ¿Se da cuenta? La mayoría de nuestras reacciones, la mayoría de nuestras decisiones de vida parecen orgullosas, ambiciosas y arrogantes frente a la humillación de Cristo. Es tremendo. Él renunció a su riqueza, pero también Él renunció a su gloria, hermano. Los ángeles cantaban, el cielo adoraba, la creación le adora, le alaba, mas Él llegó a este mundo, ¿no? Y nadie lo quería, hermano. Hasta sus discípulos lo dejaron. Él renunció a su gloria celestial. Él soltó esa gloria y se sometió a humillación, limitándose a un cuerpo que se cansa, limitándose a un cuerpo que duele, un cuerpo que se daña cuando lo golpeaban. Tenemos que pensar en lo que es la humillación. Tenemos que profundizar. Esto es un tremendo misterio. Porque Él en el cielo era adorado por los ángeles y decidió humillarse, ser perseguido, ser golpeado, ser escupido, hermanos, ser flagelado y colgado en una cruz. Él decidió. El desafío para la iglesia es decidir ser, no solo creer, sino ser y vivir como Cristo. Ese es el desafío del Evangelio. No es solo creer, sino ser y vivir como Jesús. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando a los filipenses. Hermano, déjense de pelear, les decía. Déjense de pelear. Déjense de estar desunidos, les decía. Miren a Jesús. Miren su condición. Aprendan de Él. Él era despreciado y desechado entre los hombres, según Isaías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. O sea, esa es la condición voluntaria, hermano. Voluntaria. Que el Señor nos está mostrando.
Entonces Pablo dice, no solamente aprendan de este concepto teológico, sino que miren a Jesús, mírenlo. Él es su ejemplo, Él es su ejemplo de vida. Pablo podía ser un buen ejemplo, sí, en muchos sentidos, pero no se compara a Jesús. Pablo no sufrió la humillación de Cristo. Pablo no estaba en la gloria eterna. Ningún apóstol, ningún predicador, nadie se compara a Jesús. Por muy tremendo que haya sido la historia, por muchos libros que haya escrito, nadie es como Cristo. Porque nadie estuvo en su lugar, nadie tuvo esa gloria, nadie tuvo esas riquezas, nadie tuvo ese poder y decidió voluntariamente someterse a humillación toda una vida. Porque Él vivió para eso. Él vivió, murió para eso, para vivir humildemente y cumplir las demandas de la ley, para que tú y yo hoy día estuviéramos contados dentro de las ovejas del Señor, dentro del plantío de Jehová. Eso es maravilloso. Él renunció, hermanos, al libre ejercicio de su autoridad. Él podía decirle a las legiones que vinieran y tenían que venir. Él podía mover los ángeles del cielo. Él tenía a su tributo, a su voluntad, todos los ejércitos del cielo, hermano. Pero Él decidió no hacer nada por sí mismo, no ejercer su autoridad. Juan 5:30 dice, miren cómo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué tremendo, hermanos. Cuánto la iglesia de Filipenses requería escuchar eso. Y yo creo que nosotros necesitamos escuchar esto. Yo creo que Dios ha dispuesto esto para que veamos que a pesar de que Jesús no era inferior al Padre, Él no era inferior al Padre, igual en gloria y deidad, igual en gloria y majestad, Él decidió humillarse. Por eso al interior de la familia, al interior de la iglesia, cuando Dios pone autoridad, esto no es humillación de arriba hacia abajo, sino es una decisión voluntaria de humillarnos delante de lo que Dios ha dispuesto, como Cristo lo hizo. Yo quiero que usted quede en su corazón con esto. Jesús no era parte Dios y parte hombre. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y en su decisión, Él decidió vaciarse de su gloria y vivir como uno de nosotros. Eso es una gran humillación. Limitarse a un cuerpo de hombre. Pero también Jesús no solo vino a vivir pobre, no solo vino a vivir sin gloria, no solamente se vació de su poder, sino que además Él vino a servir. Alguno podría decir, ya, suficiente con que me humille, pero más encima ahora servirle, atenderle, ayudarlo. Cristo no solamente fue humillado y se cayó, sino que además sirvió. Qué tremendo ejemplo. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hermano, hecho semejante a nosotros. El Hijo de Dios, no, hermano, no nació en un palacio, no nació en una vida de opulencia, no nació en un lugar para ser atendido. Él vino al mundo para servir a esta humanidad, para servirnos a nosotros. Marcos 10:45 dice que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Usted y yo somos frutos de ese servicio de Cristo, que vino a servir a este mundo. Jesús no pensó en los demás de manera abstracta. Él no pensó de manera teórica solamente. Él obró, Él sirvió, hermano. La palabra forma, aquí, como dice la palabra que tomó esta idea de humanizarse sin perder la idea, la imagen de Dios. Él no vino a fingir que era un siervo. Él sirvió realmente, con las limitaciones humanas. No es que Él decía, vamos a caminar, y Él tenía unas alitas en los pies que le salían y se iba volando. No, Él caminó como nosotros, se cansó como nosotros. Él tenía que comer, Él tenía que tomar agua. Él pasaba sed, calor, frío. Él no estaba jugando chueco con sus poderes. Así cuando los discípulos no se daban cuenta, le aparecían unas hamburguesas por el lado y se las comían. No hacía eso, hermano. Él pasó hambre. Porque Él vino a servir, a vivir como nosotros. Y en esa condición,
en las mismas condiciones que nosotros, Él sirvió a los demás. Con todas las limitaciones, no tenía nada, y Él sirvió a los demás. Y cuando no tenía y quería dar, oraba al Padre y el Padre daba. Es un ejemplo para nosotros. Jesús nos dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es un ejemplo, la vida de Cristo es un ejemplo. Nunca un siervo en este planeta ha servido con tanta lealtad como Jesús. No hay siervo en este planeta que sirva así. Él sí lo hace. Con abnegada devoción, irreprensible obediencia, es la de nuestro Señor Jesucristo. El Señor de todos y sobre todos se hizo siervo. Sirvió a los pecadores, hermanos, sirvió a los pecadores, sirvió a las rameras, sirvió a los ladrones, sirvió a los adúlteros como nosotros. Él sirvió a los pecadores como nosotros, a todos nosotros. A los mentirosos, Cristo vino a servirles. A los mujeriegos, Dios vino a servirles. ¿Se dan cuenta? El ejemplo es muy grande. Ejemplo que merece adoración. Ejemplo que merece exaltación. Ejemplo que merece renuncias. Y qué tremendo, porque Él se hizo semejante a nosotros, dice el texto, el verso 7, semejante a los hombres. Significa entonces que su humanidad era completamente real, no solo aparente. No aparente. Hay algunas doctrinas, como los docetistas que estaban en ese tiempo, los docetistas gnósticos. Ellos pensaban que Jesús vivió en este mundo, pero con un cuerpo distinto al nuestro. Por eso Él podía caminar sobre el agua, por eso Él hacía cosas como medias especiales, sobrenaturales, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que Él vivió con un cuerpo distinto. Eran místicos, docetistas se llamaban ellos. Esas doctrinas. Sin embargo, la Escritura dice que no, Él vivió en un cuerpo como el nuestro. Hebreos habla que el Padre le preparó el cuerpo para vivir como nosotros, encarnado. Y así todo, hermanos, en esa vida de cuerpo, Él vivió en condiciones velando su deidad. Él no dejaba ver su deidad. Rara vez alguien vio su deidad, su gloria, ¿no? Rara vez. Él velaba su deidad. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él era Dios. Y los judíos no podían soportar eso, escuchar que un hombre se hiciera Dios. Es que ese es el misterio de la encarnación. Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. La gente no creía, no querían creer que esta persona que veían ellos fuera Dios encarnado. Y cómo Dios iba a ser sometido de esta manera, cómo Él iba a vivir así, cómo iba a vivir pobre, cómo iba a vivir sirviendo, lavándole los pies a la gente, hermano. ¿Cómo era posible? Él sufrió tentación como nosotros. Él sufrió dolores por los golpes como nosotros. Y Él también sufrió decepciones como nosotros. Todos le dejaron, hermanos. Fue tentado en todo, en semejanza nuestra, dice la Escritura en Hebreos, pero sin pecado. Él sufrió y nosotros somos llamados a sufrir como Él. Él nos dejó de ejemplo, eso dice 1 Pedro 2:21. Pero también nos muestra cómo Él sufrió la decepción de gente que le dijo, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo siempre. Y no estuvieron, todos se fueron. Él vivió como nosotros, sufrió como nosotros. Y al mismo tiempo, además de servir, hermanos, Él se sacrificó. ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué estoy explicando más en detalle la humillación de Cristo? Porque tenemos que mirarlo. Cuando venimos a Jesús a la mesa, es más fácil apreciar el sacrificio. Cuando estamos en Santa Cena el domingo aquí y miramos la copa que representa la sangre y miramos el pan partido, nos es más fácil mirar a Cristo. Pero cuando estás discutiendo en casa, cuando estás peleando con otra persona, cuando tienes diferencias de opinión con alguien, necesitas recordar el sacrificio de Cristo, su humildad, su humillación.
Él se sacrificó. El verso 8 dice que además de bajar de la gloria, de limitarse, suspender sus atributos, de vaciarse es la palabra correcta, de servir de una manera abnegada a los pecadores, la Escritura también dice que Él fue y se sacrificó. Él decidió morir. No lo mató la gente. Él se entregó. Él se entregó por amor. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mucha gente está lista y tiene la inclinación a servir a otros. Y la verdad que eso a veces no cuesta tanto, sobre todo cuando las personas nos caen bien, ¿no? Pero si hay un precio que pagar, veamos si puedo servir. Si hay un precio que pagar, veamos, déjeme calcular. De intenciones, todos tenemos intenciones, pero cuando hay un precio, déjeme evaluar. El Señor Jesús pagó todo el precio. No le importó el precio, aunque eso costara su vida. Ese es un ejemplo glorioso que tenemos que mirar. Jesús sirvió sacrificialmente. Él fue obediente hasta la muerte y muerto de cruz. Cristo se vació y se humilló cuando se hizo hombre. Después bajó un escalón en esta escalada de humillación invertida cuando se hizo siervo. Pero descendió a las profundidades de la humillación, hermanos, cuando soportó la muerte y la muerte de cruz. Por su sacrificio Él transformó ese horrendo lugar que se llama la cruz en el ícono más glorioso del cristianismo. Ese lugar de patíbulo, ese lugar de destrucción, de muerte, de sufrimiento y padecimiento, de llanto y alaridos, el Señor lo convirtió en el ícono más hermoso del cristianismo, la cruz de Jesús. El lugar donde nosotros fuimos rescatados, donde fuimos muertos y resucitados con Él. Por eso Pablo, cuando él hablaba de la razón de su propósito de vida, del significado de su vida, del por qué él vivía, él dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí de gloriarme, o sea, lejos de apreciar lo que yo hago, de mis logros, de mis metas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, hermanos. Qué tremendo que Pablo dice, no me importa este mundo. Lo que me importa, hermanos, es la cruz. Lo que me importa es lo que Cristo hizo por mí, lo que el Señor hizo por mí. Ese es el énfasis de la Biblia, hermanos, que miremos la cruz. Ese es el énfasis en todas las Escrituras. Las promesas del Antiguo Testamento apuntaban a ese evento maravilloso de la cruz de Cristo, donde el siervo sufriente se entregaría por completo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo habla de la crucifixión de Cristo. El apóstol Juan habla de la crucifixión de Cristo. Y Juan hacía referencia a esa hora. Todo estaba planeado. La hora precisa. Cristo murió para quitar el pecado. Cristo murió para satisfacer la justicia divina. Cristo murió también en esa cruz para revelar el amor de Dios. Quiero recordarles que la cruz tiene 3 características principales. Recuerde esto, por favor. En primer lugar, la cruz es dolorosa. La cruz es dolorosa. Yo no sé si usted ha leído algo al respecto. Es impresionante ver. Era la pena de muerte aplicada, hermano, solo a esclavos y delincuentes. Había un adagio que decía que una persona crucificada moría 1000 muertes. Esa era la comprensión de la muerte en cruz, 1000 muertes. Muchas veces el crucificado pasaba varios días clavado en la cruz y moría lentamente por calambres, deshidratación extrema, asfixia y dolores atroces por sus tendones desgarrados. Cuando uno piensa en eso, uno debe responder el por qué. ¿Por quién? ¿Para qué? Ese es el ejemplo. ¿Y saben qué? ¿Por qué Pablo?
¿por qué Pablo le está diciendo esto a la iglesia? Por las peleas interpersonales. Porque necesitamos entender cuánto le costó a Cristo su iglesia. Porque tú y yo tenemos que comprender qué costo tuvo para Él tener hoy su iglesia. Tú tienes que entender cuánto le costó a Cristo, qué significa que tú estés casado con otro creyente, tengas al lado un creyente. Ese creyente le costó a Cristo, no a ti. No es tu esposo, no es tu esposa solamente. Esa es alguien por quien Cristo pagó en esa cruz. ¿Lo estamos viendo? Necesitamos comprender. En segundo lugar, no solamente era terriblemente dolorosa la cruz, hermanos, era humillante al máximo. La persona condenada a la cruz era azotada, ultrajada, escupida en su rostro. Escupida. Hermano, nosotros con pequeñas cosas nos sentimos ofendidos. No nos miraron, no me saludaron, no me respondieron like. Tienen las 2 flechitas azules en el WhatsApp y no me ha respondido. Y se ofenden. Él fue escupido, hermanos, azotado, ultrajado. Es más, esa humillación tenían que recorrerla decenas de metros, centenas de metros, desde un punto hasta otro punto, y en ese camino, todo ese camino, la gente riéndose y burlándose y escupiéndoles a la cara. Eso es la cruz, un lugar de humillación, un lugar de dolor y un lugar de profunda humillación. Ellos tenían que recibir ese escarnio durante todo el trayecto hasta el punto de crucifixión. Y en tercer lugar, esa cruz era maldita. La Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. No solamente la gente lo humillaba, no solamente la gente le escupía, no solamente era un lugar de dolor, sino que el propio Dios del cielo los hacía malditos en ese lugar. Maldito el que es colgado. Dios mismo, su ira, los maldecía. Eso recibió Jesús. Y usted dice, pastor, ¿y toda esa teología para qué? Para que no peleen entre los hermanos. Qué impresionante. Pablo no está corrigiendo un error doctrinal. Pablo está haciendo entender a la iglesia lo que realmente significa la vida, lo que es la humildad y lo pernicioso que es ser orgullosos, lo que es no pedir perdón, lo que no es humillarse. Le está enseñando a la iglesia que hay que ser humildes, como Jesús. ¿Se da cuenta, iglesia? La cruz es un lugar de maldición. Mientras Jesús estaba pendiendo en esa cruz, ¿sabe? Mientras Él estaba ahí en esa cruz, ¿sabe a quién tenía debajo? A Satanás, hermano, y sus huestes que trataban de matarlo, de asaltarlo. A su alrededor, ¿sabe quién estaban? La gente que se burlaba. ¿Y saben quién estaba encima de Cristo? Dios con su ira, tirando un mando de tinieblas sobre Él. Por eso se escucharon esos gritos que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era el lugar más terrible de la existencia de una persona. Satanás persiguiéndolo, la gente burlándose y el Padre cayendo en maldición sobre él. Y queremos ser orgullosos, iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto necesitamos ver a Jesús? Mirar a Cristo, mirar a Jesús. Por eso Él gritó de esa manera, por el horror que él recibió en ese lugar. En esa cruz, iglesia, es un lugar tan terrible, pero al mismo tiempo tan hermoso, porque en esa cruz se reveló el más grande amor de Dios por nosotros. En esa cruz se reveló también cuán abominable es el pecado. Yo no sé si usted lo ha visto. Tanto detesta Dios tus pecados y los míos, que la paga de ese pecado era esa cruz. Con Satanás tratando de matarte, la gente burlándose de ti y Dios cayendo en maldición. Eso tendríamos que vivir nosotros cada vez que pecamos. Pero a veces nosotros miramos el pecado de manera tan liviana, hermanos.
No pedimos perdón, no nos humillamos, somos orgullosos. La cruz nos está mostrando cuán abominable es el pecado para Dios. Cuánto Él lo detesta, iglesia. Pero también en la cruz se revela la más extraordinaria gracia de Dios para los pecadores como nosotros. Porque no hay un perdonazo más grande en el cosmos. Si alguna vez te rebajaron algunos impuestos, si alguna vez alguien pagó una cuenta tuya y te sentiste, wow, qué fantástico, me pagaron una deuda, o una ley que te hicieron un perdonazo y te sentiste, ay, tan bien, hermano, no hay perdonazo en el universo más grande que Cristo haya muerto por tus pecados. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo entonces murió en la cruz? Porque, hermanos, no fue a la cruz Cristo por la traición de Judas y la codicia de Judas por 30 monedas de plata, ¿no? No fue a la cruz por Judas. No fue a la cruz porque los sacerdotes le entregaron por envidia, ¿no? Tampoco fue a la cruz porque Pilato lo condenó cobardemente. ¿Saben por qué Él fue a la cruz? Porque el Padre lo entregó por amor a nosotros. Por eso Él fue a la cruz. Y Jesús lo hizo voluntariamente. Si tú lo quieres, Padre, si tú quieres que yo vaya en representación de toda la humanidad, si tú quieres que vaya ahí en representación de este mundo que tú quieres salvar, cuenta conmigo. Yo voy, yo lo hago, yo me humillo, yo vivo para ti, Señor. Él murió por nuestros pecados. No te olvides, en la práctica esto significa, ¿sabes quién crucificó a Jesús? Nosotros. Tú lo crucificaste. Tú lo crucificaste. Tú. Yo lo crucifiqué. Fueron mis pecados la razón de Cristo en la cruz. Por eso tenemos que pensar muy bien respecto de cómo tenemos que vivir entre nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermano, no te olvides que el pecado es horrendo delante de los ojos del Señor. Y la santa justicia de Dios exige el castigo por el pecado. El salario del pecado es la muerte, esa es la paga para la muerte. Entonces Dios, en un acto incomprensible, hermano, de amor eterno, castigó nuestros pecados con a su propio Hijo para librarnos de la muerte eterna. No lo olvides. Y cada vez que tengas problemas con alguien, cada vez que estás agarrado de las mechas, se te paró la pluma en la casa, ¿no? Te levantaste con la patita izquierda, como dicen otros, anda atravesado con el jefe, cualquier día de esos que estás complicado y que quieres que las cosas se hagan ahora, ya, y el otro no lo hace como tú quieres, acuérdate de Jesús. Mira a Jesús, míralo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Qué tremenda humillación, ¿no? Esa es una fotografía así a todo color que Pablo le está poniendo en la mente a los filipenses para que piensen un poco sobre lo que significa cuidar la iglesia, cuidar sus vidas. La iglesia aquí, la iglesia en casa. Pero luego de la humillación, el Señor fue exaltado hasta lo sumo. La exaltación de Cristo entre el verso 9 y 11 también es maravilloso, es verlo, es tremendo. Vamos por favor al verso 9 y 10 y 11, vamos a leer, dice: por lo cual, dado que Cristo hizo todo esto, ¿no? Esta humillación, como la hemos visto en detalle, con mayor color, con mayor detalle, ¿no? Profundo. Ahora el Señor del cielo responde. Ahora no es Cristo el que se exalta. No es el Señor que dice, hey, miren lo que hice. Ya pues, alábenme. Pónganme en autoridad. No es Cristo el que se exalta. Es el Padre que ve al Hijo humillado, humillándose a sí mismo. Y es el Padre que lo exalta. Porque el que se humilla, dice el Señor, será exaltado por el Padre, por Dios. ¿Y cuánto tenemos que aprender de eso? Porque a veces hacemos algo bueno y estamos pidiendo reconocimiento. Y si alguien no nos dice que bien lo hiciste, nos ofendemos. Jesús nos muestra y nos da ejemplo no solo en la humillación, sino en la correcta exaltación. Dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria del Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos de la exaltación? Que la exaltación, hermano, es una obra de Dios, no es de Cristo, no lo buscó Cristo, no lo forjó Cristo, sino que el Padre exaltó. El apóstol Pablo hace una transición de lo que Cristo hizo para que ahora mostrarnos lo que Dios hizo en Él y por Él. Es el mismo que se humilló, que ahora recibe la exaltación del Padre. Y eso tenemos que abrazarlo. Por lo tanto, hermanos, el camino de la exaltación pasa por el valle de la humillación, hermano, no lo olvide. El camino de la exaltación pasa por ese valle de la humillación. Humíllese. Si hay alguien que le trata mal, humíllese. Pida perdón. Hágalo para la gloria de Dios. Humíllese, sea como Cristo. Porque aquel que se humilla voluntariamente, en algún momento el Señor observa. No eres tú quien tiene que buscar su valor, no eres tú quien debe buscar su dignidad y defender su dignidad o su autovalor. Es Dios quien te defiende, porque el que se humilla será exaltado. Fíjese cómo el Señor lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Dice la Escritura que Dios exalta a los que se humillan. Mateo 23:13 lo muestra y así un sinnúmero de textos. Entonces, ¿quién exalta a las personas que se humillan? Hermano, ¿quién lo hace? Dios lo hace, no lo olvide, Dios exalta. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, receta para el matrimonio. El que se humilla será exaltado, y el que se cree, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Qué práctico, ¿no? Qué práctico, qué simple en la dirección que apunta. La lucha más grande que tenemos en este minuto, en esa instancia, es nuestro corazón. Necesitamos mirar a Jesús. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, recordemos cómo es que el Señor entonces entiende la vida del creyente. A la luz de este relato, la vida del creyente es un camino de humillación, un camino de humildad, un camino de pedir perdón, un camino de reconocer los pecados, un camino que a pesar de saber a veces que podemos tener la razón, es decir, perdóname. Si hay algo que te ofendí, discúlpame, perdóname. Nada ganamos con enaltecernos. Es tan grande la exaltación de Cristo que a veces la simplificamos, ¿no? Decimos, Él lo resucitó y lo hizo sentar arriba de los cielos. Hermanos, Dios exalta a Jesús, primero, al no dejarlo en una sepultura, sino que lo levantó de la muerte y lo llevó de vuelta al cielo y lo glorificó. Dios exalta a Jesús dándole toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios exalta a Jesús dándole autoridad para juzgar a toda la tierra. Dios exalta a Jesús nombrándolo Señor de los vivos y de los muertos. Romanos. Dios lo exalta haciéndole sentar a su diestra por encima de todo principado y potestad, constituyéndolo la cabeza de toda la creación y de la iglesia. No fue poca la exaltación. Fue coronado en majestad, reincorporado con poder y gloria, con autoridad sobre todas las cosas, a tal punto que va a llegar aquel día donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Hermanos, ¿sabe quién va a confesar? Todos. Nosotros y sus opositores. Hasta los opositores van a tener que decir Jesús es el Señor. Porque Jesús entonces fue humillado, luego fue exaltado. Los hombres lo escupieron, mas Dios lo exaltó. Los hombres le dieron nombres insultantes, pero el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. El mayor negocio que usted puede hacer es ser humilde.
El mejor negocio para su vida es ser humilde. El peor negocio es ser orgulloso. ¿Lo estamos viendo? Eso es lo que la Biblia le está enseñando a la iglesia. Es una exaltación incomparable. Por eso, aquí dice el texto que lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo, iglesia. Lo exaltó sobremanera. No es cualquier exaltación. De hecho, usa una palabra en el griego que aparece solo aquí en la Biblia, que es hiperripson, una palabra muy extraña, que significa súper exaltado. Súper exaltado. Hermano, si nosotros los salvos vamos a entrar al cielo, el Señor traspasó los cielos, dice el texto, Hebreos 4:14. De hecho, fue hecho más alto que los cielos. Eso está en Hebreos 7:26, más sublime que los cielos. Subió por encima de todos los cielos, dice la Biblia. ¿Qué es lo que está mostrando la Escritura? Que si nosotros entramos al cielo, Jesús es mayor. Jesús llegó más alto que los cielos. Él es más grande que los cielos. Tiene más gloria que toda la creación. Así fue reconocido cuando Él entró en los cielos de nuevo. A ese Cristo cantamos. No cantamos al Cristo solo de la cruz. Cantamos hoy día al Cristo que está en gloria y majestad. Aquel que gobierna sobre todas las cosas. A aquel que recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe usted que ese nombre es tan potente? Tiene tanta gloria, tanta autoridad, que los enfermos son sanados en su nombre. ¿Sabe usted? ¿Sabe además que los perdidos son salvos en ese nombre? Los creyentes son perdonados en ese nombre. Los cautivos son liberados en ese nombre. Las oraciones son contestadas en ese nombre. Y el apóstol Pablo dice que debemos hacer todo en ese nombre. Ese es Cristo. Ese es tu Señor. Ese es nuestro Señor. Él fue reconocido como Kyrios. Pero además, esta exaltación exige algo. Rendición de todos. Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado hoy a nosotros también. A rendirnos. A no pelear. A no ser peleones, peleadores, malhumorados, gruñones, gruñonas. Amén. A no alegar tanto, no reclamar tanto, a tener un carácter distinto, que nos cuesta, hermano. A mí me cuesta mucho. Tengo que mirar a Jesús. De hecho, el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, hay una exigencia de humillación, una exigencia de sujeción. Cuando Cristo regresa en gloria y majestad, ¿cuánto esperan ese día? Cuando Él regrese en gloria y majestad, hermano, va a tener que ser adorado por todos los seres morales que existen. Salvos y no salvos. Todos los seres morales de este mundo van a tener que adorarle. Todo el universo, todos los ángeles, todos los demonios, hermano, van a tener que doblar sus rodillas. Apocalipsis 6:12 dice, y miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ay, que ese día va a ser tremendo, el día de la gloria de Dios, del retorno del Rey. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas, y entre las peñas de los montes. Un terror ante la gloria del Señor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gloria de Jesús. Ese Señor nos dice a nosotros, sé humilde. Si usted eso lo deja en su corazón hoy, yo me voy tan contento. Que aprendamos a mirar a Jesús. Cuando empiece a inflarse la vena aquí, con su esposo, su esposa, con el hermano, cuando le empieza a palpitar así, y cuando empieza a
salir vapor así como en los toros, ¿no? Mire a Jesús, mire a Jesús. En la venida de Jesús, hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Con júbilo, ¿con qué júbilo se arrodillarán, nos arrodillaremos aquellos que hemos sido salvos por Él, ¿cierto? Con gozo. Pero ese mismo día, ¿con qué terror van a caer aquellos que pasaron orgullosamente por esta vida sin reconocer a Cristo? ¿Sabían ustedes que la coronación de Cristo ya fue? Él ya fue coronado Rey y Señor sobre toda la creación. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay algunos desinformados en este mundo. Hay gente que no vio las noticias. Es como cuando usted sale y no se dio cuenta que estaba con restricción vehicular y le pasan un parte. Hay gente que no sabe que Cristo es Rey, que Cristo es el Señor sobre toda la creación. Nosotros como iglesia le estamos informando al mundo que hay un Señor sobre todas las cosas. Les estamos contando que ese Señor reina. Y reina en nuestra vida. Reina en nuestra vida. Le estamos contando a ellos para que crean. Si ellos no quieren creer, no es problema nuestro al final. Pero les estamos contando que hay un Señor que reina sobre los cielos. Y ese Señor va a volver. Y ese Señor va a tomar el control. Hay millones de personas en el mundo que no lo saben. No quieren, algunos han escuchado y no quieren creer que Jesús es Rey. Pero va a llegar el día donde todos esos incrédulos también van a doblar sus rodillas. Y van a adorarlo. Van a reconocerlo como el Señor. Y por último, es una exaltación que se proclama universalmente. Aquellos que se burlaron de Él van a tener que confesarle como Señor. Toda esa gente que se burló, todas esas personas que le tiraron cosas, que le escupieron en la cara, van a tener que reconocerlo. Aquellos que lo negaron y no quisieron creer, van a tener que hacerlo. Esto es universal, todo el cosmos. Pero esta exaltación tiene un propósito. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primero entonces que se conozca que Jesús es el Señor, pero también que el Padre sea reconocido. Nosotros alabamos a Cristo, pero damos gracias a nuestro Padre. ¿Saben por qué? Porque Él no escatimó a su propio Hijo, como junto con Él no nos dará todas las cosas, dice la Escritura. El Señor ha demostrado su amor. Conclusiones en este día. Si toda la vida de Jesús apuntó no a su gloria personal, sino que apuntó a la gloria de Dios, si Jesús lo único que está haciendo es atraer a las personas para llevarlas al Padre, ¿cuál es nuestro desafío hoy? ¿No será también que nosotros tenemos que apuntar siempre para la gloria de Dios y no la nuestra? ¿No será que siempre tenemos que ser instrumentos que lleven a las personas a Jesús en vez de rechazar a las personas? Si la iglesia de Filipos estaba centrada en sus pensamientos egoístas y eso generaba problemas y algunos querían competir sobre quién hace mejor su ministerio. Recuerden que estaba Evodia y Síntique, ¿no? Y lo vamos a ver más profundamente más adelante. Estas dos hermanas que servían al Señor y querían hacerlo bien para la gloria de Dios, pero estaban peleando, ¿no? Y cuando los de Evodia hacían algo, los de Síntique no iban. Y cuando los de Síntique iban, ellas no iban. Es como cuando este ministerio trabaja, no, los otros no se meten porque son ellos. Ese tipo de divisiones son las que Pablo estaba hablando en la iglesia. Tenemos que aprender de eso. Mientras algunos miembros de la iglesia de Filipo querían ser el centro de atención, Jesucristo, nuestro Señor, quería que el único centro de atención fuera su Padre. Y a pesar entonces de que hay personas que pueden creer en Jesús, necesitamos seguir a Jesús en la humildad. Necesitamos entonces, hermanos, que Cristo sea el centro de nuestras familias, en nuestros matrimonios, a través de la gracia y la humildad. Veamos entonces que la humildad muestra la gloria de Dios. Muestra la gloria de Dios. Cuando vivamos así en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, vas a cosechar mucha bendición. Dios va a bendecir eso. Dios bendice a los humildes, hermanos.
y resiste a los soberbios. ¿Cuántos lo han entendido? Amén. Vamos a orar. Señor.